tal? Muy buenos días, bienvenidos a Fórmula Inmobiliaria, un espacio ideal diseñado para ti. Mi nombre es Lisette del Valle y estoy muy contenta de estar transmitiendo un sábado más, sábado 24 de octubre del 2020. La verdad es que muy contenta de estar nuevamente con todos ustedes. La verdad es que sí me emociona, porque me gusta mucho estar en contacto con todos ustedes. Y para estar en contacto con ustedes, les dejo el teléfono en cabina, es el 3400500, ahí está Emita en los controles, haciendo toda esta labor desde muy temprano. Muchísimas gracias, Emita, te mando muchos saludos. Y estoy yo todavía transmitiendo desde casa en el municipio de Corregidora, aquí en el estado maravilloso de Querétaro, un estado magnífico. La verdad es que somos privilegiados las personas que vivimos en Querétaro porque por estar tan geográficamente tan cerca de todo, nos podemos dar una escapadita a comer a San Miguel de Allende, o nos queda todo cerca, San Luis Potosí, al mismo Querétaro, a Peña, que por cierto mando muchos saludos, siempre me dicen, no nos manda saludos, pero luego tengo tanta información que no me da tiempo de hacer todos los saludos que afortunadamente y gracias a ustedes me hacen. Yo ya les di el teléfono en cabina. También pueden escribirme o estar en contacto conmigo vía mis redes sociales, que es AZ Inmobiliario, HAZ Inmobiliario. Ahí me encuentran durante toda la semana, no nada más los sábados. Ahí me puedes encontrar toda la semana, en donde estoy en Facebook, en Twitter, en mi canal de YouTube, para que te suscribas y poder estar muy contentos durante toda la semana. Ustedes ya saben que me pueden sugerir algunos temas, me mandan saludos y hoy en especial vamos a tratar un tema que la verdad en alguna ocasión nada más lo dije como muy de encimita. Va a estar con nosotros abriendo la conversación el ingeniero Rafael Rubio de Gestoría Patrimonial y nos va a contar cómo podemos adquirir propiedades que se adjudican los bancos. Este es un tema que en algún momento me pidieron y di el tema, estuve investigando, pero sí es algo que tienen que un profesional, como siempre me gusta que la gente que sabe de eso nos hable y nos diga, y va a estar aquí con nosotros Rafael, y la verdad es que nos va a contar todo esto, cómo puedes adquirir esos bienes, cómo le puedes hacer, cuáles son los compromisos o lo que necesitas. Estos remates bancarios, la verdad es que es una opción para inversión, y todo lo que necesitas, ¿no? El proceso, la cesión de derechos, todo eso va a estar muy interesante. Es un tema que prácticamente es nuevo aquí en Fórmula Inmobiliaria porque pues tiene sus características muy particulares este tema y por eso están, como saben ustedes, los expertos. Y bueno, durante toda la semana se pueden comunicar conmigo en AZ Inmobiliario. Y vamos a tener sorpresas con AZ Inmobiliario para que próximamente les daré a conocer. Y yo creo que el próximo sábado les daré a conocer para que me sigan en mis redes. Va a estar muy interesante. También les voy a platicar de algunos lugares donde es hermoso vivir aquí en el estado de Querétaro. Algunos lugares, la verdad es que son mágicos por estar en contacto con la naturaleza. Así es que no se pierdan este programa que va a estar muy interesante. Ustedes se pueden comunicar en cabina y Emita por medio de mensajito me escribe sus dudas, preguntas, sugerencias, comentarios o lo que ustedes quieran aportar para este programa. Y si no lo pueden comunicarse porque luego las líneas a veces nos fallan, pues con muchísimo gusto por mi Facebook lo pueden hacer o por Twitter o por como ustedes quieran. La verdad es que no hay manera de decir es que no me pude comunicar y va a estar muy interesante este programa. Mientras, pues bueno, yo me voy a ir un corte comercial. Regreso ya con la entrevista con el ingeniero Rafael Rubio para que estén muy pendientes y de este tema que es de mucho interés para toda la gente. Entonces, yo me voy a un corte y regreso con más aquí en Fórmula Inmobiliaria.
Ven a Depel Spa y presume tu piel. Depilación definitiva sin dolor con luz pulsada, cavitación, radiofrecuencia, lifting. Haz tu cita al 442-771-6251. Encuéntranos en Facebook o Instagram como Depel Spa. 442-771-6251. Listo, ya estamos de regreso aquí en Fórmula Inmobiliaria, 10 de la mañana con 9 minutos, este sábado 24 de octubre, un día soleado, un día bastante agradable para estar paseando y estar disfrutando de este día. Y ya tengo aquí al ingeniero Rafael Rubio. ¿Cómo estás, Rafael? Gusto de estar contigo en esta entrevista y muy afortunada de tratar estos temas tan importantes como son las adjudicaciones de los bancos. Buenos días, gracias por estar aquí. ¿Qué tal, Lisette? Muchísimas gracias. Estamos muy bien, muy contentos, motivados de poder charlar con tu auditorio sobre este tema que está rodeado a veces por la misma desconocimiento de que nos puedan generar algunas dudas, pero es un tema bastante apasionante, como una opción de inversión en temas inmobiliarios. Muchas gracias a ti y a As Inmobiliario precisamente por esta oportunidad. Muchísimas gracias. Oye, la verdad es que es importante todas las características que se necesitan para ver, porque hay mucho fraude en este tema, ¿no? Hay muchas cosas que a veces uno quisiera que no pasaran, pero pasan, ¿no? Personas que se adjudican los bienes y los compran y tienen problemas todavía de pago y los venden y es un relajo. Entonces, mejor tú que eres experto en esto, que nos platiques cómo funciona. Yo sé que los bancos tratan de sacar eso porque los bancos no se dedican a vender casas o departamentos, ni coches, ni todo eso, ¿no? Entonces, al final del día hay un procedimiento, las cosas tienen que tener un orden de alguna manera y si nos platicas sería sensacional. Cómo no, sí. Lo que has dicho realmente creo que nos da bastante entrada precisamente para ir formulando con claridad orígenes, desarrollo, proceso para poder llegar al final de ahora sí que con un camino exitoso. Claro. Bien, mira, pues yo creo que lo principal que podemos estar tocando es por qué se dan los remates, conocidos como remates bancarios. De entrada el término no es el correcto porque los bancos pues no rematan. Claro. ¿Sí? Pero bueno, entonces desde ahí ya hay un término que se ha moldado en la población en general, pero realmente no es el correcto. Propiamente es más bien juicios hipotecarios, el término correcto. Ese es el término correcto. La verdad es que cuando luego escucha la gente o escuchamos juicio, dices, está complicado, y entonces se hacen como a un lado, ¿no? Pero sí. Si así se llama, pues así se tiene que llamar, ¿no? Así se llama, es un juicio hipotecario y precisamente eso es lo que le da certeza jurídica, porque se va a estar ventilando ante una autoridad, ¿sí? Y eso es lo que más bien tendría que, en lugar de darnos, sí pensamos que son procesos largos, más que nada, pero tienen que ser procesos seguros y confiables. Entonces, propiamente, el remate es una de las etapas en las cuales se lleva el juicio, ¿sí? Okay. Y como, bueno, podemos entender, los juicios hipotecarios propiamente tienen su origen en una falta de pago por parte de una persona, ¿sí? Entonces, normalmente podemos estar hablando de que los bancos, ¿sí?, prestan, ¿sí?, para créditos inmobiliarios comúnmente a un horizonte de pago que puede ser 5, 10, 15, 20 años, ¿verdad? Y claro, en el transcurso de ese tiempo, pues entonces el deudor se obliga a estar aportando las mensualidades correspondientes para mantener activo ese crédito, ¿sí?, hasta la terminación y después ya tener el 100% de la propiedad. Lo que puede pasar en ese horizonte de tiempo es por diferentes causas, motivos que no vamos a estar tocando, ¿sí?, pero se llega a un no pago. Entonces el banco, pues, con las herramientas que tiene a su alcance, empieza a tratar de que se regularice. De recuperar el dinero, ¿no? Digamos. Sí, claro, que se regularice. Finalmente el banco, como tú bien lo mencionaste, ¿sí?, muy certera es, el banco no requiere propiedades.
Claro. Ese no es el objetivo del banco, acumular propiedades para qué, no, sino más bien es la parte económica, ¿sí? Recuperar la parte, regularizar los créditos, si no se puede, bueno, a través de un tercero hacerlo. Entonces, se da en un no pago, utiliza de alguna otra manera todos sus elementos que tiene, no lo logra, y entonces ya posteriormente lo que le queda es que se tenga que abrir un juicio para, de una forma legal y ordenada, demandar ese pago, ¿sí? Claro. Ese es propiamente lo que viene siendo el origen, ¿sí? Entonces, te voy a interrumpir un poquito, Rafael. Claro, claro. Entonces, el banco obviamente hace todo el juicio para, ya que hizo, como tú bien comentaste, todos los intentos de pago y la persona pues, no pagó, ¿no? Entonces se mete este juicio, que es un juicio hipotecario, y es ahí donde el banco inicia este juicio, ¿cierto? Bueno, sí, Okay. efectivamente, se inicia propiamente con una demanda. Ajá, ¿sí? de pago. Hay una demanda exactamente donde una de las consideraciones, vamos a olvidarnos de los términos legales como tal, vamos para que el público pueda comprenderlo de una manera mucho más sencilla. ¿sí? Yo Entonces, entonces, mira, propiamente una de las intenciones del banco es precisamente en la demanda es que le paguen la deuda. ¿sí? Claro. Y dentro de la deuda también, por todo el tiempo que ya debe de haber pasado, entonces se han acumulado intereses, ¿sí? De temas ordinarios, ¿verdad? Moratorios, etcétera. Entonces la deuda inicial ya no es la misma, ¿sí? Se incrementa y con cada día que pasa se sigue incrementando. Eso no lo puedes detener, ¿sí? Entonces, ya con la demanda, ¿sí? La admite el juez y el juez tiene que comenzar a trabajarla para darle salida, ¿sí? Al final del día el juez lo que va a hacer con los elementos que tenga, dar una respuesta, tanto a favor de una de las partes, ¿sí? Claro. Esto está perfectamente regulado, ¿sí? En el Código de Procedimientos Civiles. O sea, ya hay un marco legal que lo tiene considerado. Y es el Código de Procedimientos Civiles, pero casualmente es para el Distrito Federal, aunque ya cambió a Ciudad de México, pero todavía el código se llama así, ¿sí? Sí. O sea, esto es para la Ciudad de México, digámoslo así. ¿Para los diferentes estados funciona de distinta manera? Es el mismo código para todos los estados. Ok, ¿sí? Perfecto. Ajá. Entonces, y propiamente también vamos a decir que el 95% de los juicios hipotecarios se llevan a cabo en la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque los grandes corporativos bancarios se encuentran localizados en la Ciudad de México, ¿verdad? Entonces, todos los temas legales se ventilan en la Ciudad de México, los tribunales de la Ciudad de México. Pero lo que quiero remarcar es que sí está perfectamente, la gente puede consultar el Código de Procedimientos Civiles, ahí va a encontrar perfectamente también los artículos de los cuales se rige esto, ¿sí? Que se basan los jueces, que se basan los abogados de ambas partes para poder llevar en orden todos los juicios hipotecarios. Es bien sencillo, en el capítulo 3 del Código de Procedimientos Civiles, ahí se pueden encontrar los artículos, normalmente van por los 460, son como unos 10 artículos que van dándole orden al juicio hipotecario. ¿sí? Y también te encontramos la parte que regula específicamente la etapa del remate, ¿sí? Pero para la etapa del remate, ¿sí? Sí, quisiera de alguna otra manera tomarme unos minutos más adelante para manejarlo. Sí, sí, entonces, por supuesto. Pero vamos ahorita entonces en el juicio hipotecario, en donde pues pasa esto, el banco da demanda a la persona por falta de pago y empieza, ¿no? Empiezan, como tú bien dices, ya en base al Código de Procedimientos Civiles y lo que se necesita hacer, se hace todo este juicio. Ahí es donde entra un civil a querer comprar. No, todavía no. Todavía no, es una etapa muy inicial propiamente, todavía no se puede. Pero sí déjame decirte que, de hecho, hay antecedentes desde el Código de Procedimientos Civiles de 1884, ¿sí? ¡Wow! Ya está regulado.
Ya tenemos de alguna otra manera antecedentes ahí. Claro, de alguna otra manera se empiezan a actualizar, ¿verdad? Los términos o las condiciones son diferentes, pero ya está desde 1884, ¿sí? Claro. Entonces, propiamente, aquí vamos a tener diferentes casos que dan origen a un juicio, pero donde nos vamos a tratar de abocar, es lo que manejamos, era a un no pago de una persona por un crédito en el cual queda de garantía la propiedad, ¿sí? Entonces... Eso es muy importante mencionarlo porque toda hipoteca tiene de garantía la propiedad. Perfecto, entonces ¿no? Así es. Bien, ¿no? Vamos a llamarle que se genera un crédito con garantía hipotecaria. Quiere decir que lo va a estar respaldando la misma propiedad. ¿Sí? Claro. Entonces, esto es muy importante porque al final del día, luego la gente dice, pues es que ya la escritura está a mi nombre, aunque no tienes físicamente la escritura porque no te la van a dar hasta que termines de pagar, pero todos los documentos están a tu nombre, ¿no? Porque tú lo estás comprando. Oye, Rafael, tengo que hacer un corte y ahorita de regreso, esto está muy interesante, ya nos enfocamos más a toda esta parte de lo que tenemos que hacer y en qué momento entra la gente a poder adquirir ese bien, ¿no? Yo, mientras me voy a un corte comercial, regreso con más aquí en Fórmula Inmobiliaria. Descubrir lugares increíbles es una experiencia única. Conocer culturas y gente nueva aumenta tu felicidad. Por eso yo viajo con Viaje, mi agencia de viajes de confianza. Entra a agenciadeviajesqro.com o llama al 299-3387. Ya estamos de regreso aquí en Fórmula Inmobiliaria, 10 de la mañana con 24 minutos de este sábado 24 de octubre del 2020. Como bien les decía, es un sábado bastante agradable, muy soleado, pero luego hace sol, luego aire frío, luego tiene uno que salir así como cebollitas. Aquí en Querétaro, la verdad, está un clima bastante agradable. Estamos platicando con el ingeniero Rafael Rubio y nos está hablando acerca de los juicios hipotecarios o, de otra manera, las adjudicaciones de los bancos o los remates bancarios, como ustedes lo hayan escuchado en alguna vez en su vida. Estamos platicando de eso y la verdad es que ha estado muy interesante, pero seguimos hablando de ahora cómo podemos, en qué momento entra esta parte del cliente comprar o adquirir esa propiedad. Y los precios, ¿en cuánto están? ¿Cuánto varía? Si es más barato, no es más barato, es igual, ¿cómo funciona? ¿No? Bueno, Lizeth, sí, muchas gracias. Muchas preguntas tengo. Sí, mira, tenemos un tema muy breve, muy concreto, del proceso litigioso. Propiamente, el juicio se va a llevar en 9 etapas, ¿sí? Okay. La primera, nada más por mencionarla, es precisamente lo de la demanda que va a meter la parte actora, ¿no? En este caso, el banco. Después de eso, el juez tiene que poner en una condición similar a la otra parte, ¿sí? Notificándole, que es también lo que le llaman emplazarlo, ¿no? Y entonces de que se entere que formalmente existe ya una demanda para que pueda contestarla. En la tercera etapa es donde las dos partes aportan pruebas. Okay. Una vez ya el juez con esos elementos tiene que emitir un fallo que viene siendo la sentencia. Okay. Y después de esa sentencia o el resultado, ya tiene que ejecutarse. Esa es una etapa también. Si en determinado momento, aquí vamos hasta esta etapa, estamos hablando de deuda. Quiere decir que el banco está pidiendo que se ponga al tanto con toda la parte de los pagos que no ha podido hacer la persona deudora, ¿sí? Hasta aquí es. Pero si en determinado momento que el juez ordena que se pague, la persona no tiene para hacerlo porque nada más le da 5 días hábiles para ejecutar todo. Wow, ¿sí? Muy poco tiempo. Bueno, ya le dieron mucho pero tiempo. Ya le dieron, exactamente. no es como de que poco, pero bueno. Sí, pero vale, si no ha podido pagar en todo ese tiempo atrás, en 5 días es complicado. Entonces es donde ya vamos a hablar de la parte del remate. Se va a tomar la garantía hipotecaria que se tiene, ¿sí? Para sacarla al mercado, al remate y se pueda a rematar. Tal cual, igual. Así como las películas
Yo ofrezco y se lo lleva el Pero mejor más que postor. remate es una, ¿cómo se llama esta parte que cada quien da un Sí, precio? una puja. Ok, eso. Ajá. No es que salga a la venta, obviamente sale a un precio, lógico, el banco decide qué precio es y se hace como que esta subasta, ¿no? En donde Una la subasta. gente va dando, bueno, yo doy tanto, yo doy tanto, yo doy tanto, hasta que Sí. se vende, ¿no? Sí, esa subasta propiamente se lleva a cabo. El banco no define el precio como tal, sino es en base, el mercado es quien lo define. Y Claro, entonces claro. se hace un avalúo, ajá, sobre la propiedad, ¿sí? Y sobre ese se toma referencia para hacer esa subasta. Es una subasta en la cual se pone fecha, hora y hay un procedimiento, un proceso específico para que la gente que quiera participar pueda hacerlo en orden. Y se puede de alguna otra manera hacer partícipe de esto. Pero es a partir de ahí es cuando ya hablamos de propiedad, ¿sí? La primera parte es deuda y la segunda ya es propiedad. Una vez que ya se tiene realizado el remate, entonces ya pasamos a lo que es la adjudicación, ¿sí? Y esta etapa de la adjudicación, Lisette, y amigos que nos escuchan, propiamente ya es darle los derechos a la persona, a la nueva persona, ¿sí? Para que pueda de alguna otra manera escriturar la propiedad a su nombre, ¿sí? Claro. Viene ya la otra etapa que ya no es probablemente parte del juicio como tal, porque ya salió el fallo, la sentencia y se remató, ¿sí? Pero es ya la parte de escrituración, ya la parte formal, ¿sí? Y documentar ante un notario de regularizar en todo, en los registros públicos correspondientes, que esta propiedad ya tiene un nuevo dueño, ¿sí? Pero viene la última parte, la última, la novena, es la posesión, ¿sí? Hasta aquí estamos hablando de que todavía ya hay un nuevo dueño que tiene el título de propiedad a su nombre, pero no tiene la posesión, ¿sí? Y esa es la última parte, ¿sí? Para poder finalizar lo que es el juicio, ¿sí? Entonces Oye, tenemos aquí dos etapas, la de deuda y la de propiedad, ¿de claro. acuerdo? Muy bien. Entonces, yo tengo algunas preguntas y Claro. que seguramente el público también tiene. Entonces, todo este juicio y todo esto, pues el banco lo hace con la persona que debe. Y después, ya cuando sale la sentencia, se acaba el juicio, digámoslo así, y entonces el banco designa una fecha, una hora y para hacer esta subasta. ¿Eso dónde se publica? ¿Dónde la gente, cómo puede saber? Porque luego te metes a internet y subastas y adjudicaciones y hay muchas personas que saben muy bien o están directamente relacionados con las personas de los bancos que hacen todo, que a eso se dedican y y como que tienen mayor facilidad de, pues de estar, no sé, es como varias personas que hacen lo mismo, es una empresa o es un grupo en donde van aportando lo menos que se pueda y hasta que ya se queda así, se la adjudiquen y ellos la venden de diferente manera, pero aún no, como tú bien dices, todavía no hay esa escrituración y no hay esa posesión porque eso lo venden antes de hacer este tema para que ya digamos que al cliente final, supongamos, sea esa persona. Pero eso muchas veces es fraude, muchas veces es engaño, muchas veces te dicen, ay no, pues es una propiedad con ciertas características y a muy buen precio, ¿no? Y la gente le cree y lo hace. Entonces, ¿cómo poder saber que lo estamos haciendo como debe de ser con el banco, con la certeza de que todo es en orden y legal? ¿Cómo saber? Sí, bien manejado el entorno, y ahí, ahora sí son varias preguntas. Mira, en primer lugar, el banco no es quien define la parte del remate, todo lo va manejando y administrando el juez en el juzgado, ¿sí? Él es el que de alguna otra manera dicta fecha, hora y lugar para poderse llevar a cabo. ¿Cómo se hace la comunicación de alguna otra forma? Se publica en los tribunales. Se les notifica a cada una de las partes también que se va a llevar a cabo lo que es el remate y también por obligación se tiene que publicar en ciertos periódicos de circulación nacional a través de la parte que le llaman edictos, ¿sí? Y estos edictos es precisamente
notificación formal al público, ¿sí? De que se va a llevar a cabo un remate y viene características de la dirección, el precio, ¿sí? Y cuándo se va a llevar a cabo, ¿sí? Y el precio, porque tiene ese precio, da referencia para que puedan participar. De ahí El 10% el 10% del precio que del avalúo es lo que tiene que depositar previamente la persona interesada como boletito de entrada, por así decirlo, al remate. Wow. ¿Sí? Ok. Entonces, la gente que ya va, ya tiene conocimiento, ya participa, no cualquiera, no hay taquilla al público, sino que se tiene que de alguna otra manera comprar un billete de depósito. Y entonces ya participan. En caso de que no se lleven ellos la propiedad, ¿sí? El remate a su favor, se les devuelve el 10% tal cual. No hay. Sí, no lo pierden como tal, ¿no? Yo dije, no, pues eso ya es una súper ganancia. No lo hay, no es el caso. La otra es, entonces el banco no es quien remata como tal. Y también, ¿qué es lo que hace el banco? Tú puedes acercarte con un banco y decirle, oye, quiero que me vendas una propiedad que tengas en un juicio. El banco te va a decir, amigo, no puedo. No me dedico a esto, ¿sí? Claro. Yo te presto para que compres una propiedad, pero no te puedo vender propiedades. Entonces, ¿por qué? Porque el banco, de alguna otra manera, tiene un asociado, es un broker, de alguna forma para llamarlo, ¿sí? Que son los que manejan las carteras de créditos vencidos. ¿Sí? Claro. Y esos son precisamente los que se tienen que promover. Entonces, no vas con un banco para la adquisición de una cesión de derechos, ¿sí? Sino que tienes que ir con una empresa que tiene un convenio con el banco, una administradora de cartera, ¿sí? Probablemente. Y aquí vamos a decirlo que tenemos 3 oportunidades de inversión para los amigos, ¿sí? Es de alguna otra manera, ¿en qué momento podemos hacerlo? Estábamos hablando del proceso judicial hasta antes del remate, ¿sí? Okay. Y entonces eso le vamos a llamar remates bancarios litigiosos, aunque la palabra correcta sería cesión de derechos litigiosos. O sea, el banco cede los derechos de esa demanda, de esta solicitud de pago que le hagan, ¿sí? ¿Sí? Pero si es litigioso significa que está en el proceso del juicio. Perfecto. ¿De acuerdo? Ahí propiamente las ganancias es donde más puede ganar el inversionista, con ganancias que van del 50% o más, ¿sí? Porque de alguna otra manera las etapas son tempranas en el juicio, ¿de acuerdo? Okay. Ahora, si lo hacemos ya que ya pasó el remate, no hubo quien se lo llevara y el banco lo tiene a su nombre, entonces se llama cesión de derechos adjudicatarios, ¿sí? Entonces son 2 procesos diferentes. O sea, uno cuando pasa todo esto que ya lo explicamos y otra de que hubo todo ese momento de la subasta y eso y nadie se lo llevó. Entonces, obviamente todavía sigue a nombre del banco. Sí. Y ahí se hace otra adjudicación, digamos. ¿Cómo dijiste que se llama? Se ceden los derechos adjudicatarios. Ya adjudicatarios porque recuerda muy bien que ya no estamos hablando de deuda, ahora ya estamos hablando de propiedades, ¿sí? Entonces se adjudica, o sea, se le da a nombre de otra persona la propiedad que antes estaba, ¿sí? A nombre del deudor, ¿sí? Okay. Entonces, pero ahí ya las utilidades que son muy buenas, aún, pero ya son de un tema un poco moderado, porque vamos a estar hablando propiamente ya de un 15 a un 35%, ¿sí? De utilidades sobre la cantidad invertida. Y en la parte del remate vamos a decir que las ganancias son moderadas, podremos hablar entre un 35-40%, ¿sí? Sobre la cantidad que tú inviertes. Dependiendo de la cantidad que se haya llegado en esa subasta. Ahora, sí, correcto. Una pregunta, por ejemplo, estamos en la primera subasta y pues nadie se la llevó o no hubo quien le interesara y entonces sigue a nombre del banco y ahora cuando en este momento de ceder los derechos de adjudicatorios, ¿ahí quién lleva toda esta parte? ¿En qué momento lo puedes hacer? ¿Sigue siendo el juicio, sigue siendo el juez quien determina en qué momento todo o ya es parte del banco o ahí es como quedó? Me quedé yo como en el limbo de esa parte entre que no se adjudicó a nadie en esa subasta y ahora pues sigue a nombre del banco.
¿no? Claro. Mira, se tienen que agotar, la parte del remate se tiene que agotar hasta donde es posible, donde la ley lo permite. Si sale la primera subasta y no se llega a cabo como tal, entonces tiene que salir una segunda oportunidad. Ok, ¿sí? Perfecto. Sí. Y si de alguna otra manera llega una segunda oportunidad y se vuelve a rematar o a subastar, y no sale, puede ir a una tercera. Ok. ¿Sí? Perfecto. Después de esa tercera propiamente, si no hay interés como tal, se le adjudica directamente al banco. Quiere decir que ya el juez le da todos los derechos para que pase a esa propiedad, esa garantía hipotecaria a nombre del banco como tal. Pero sí hay una posibilidad en el inter de que pueda, ahora sí que, hacerse de un tercero, que puede ser una persona física o una persona moral. Cualquier persona puede participar. ¿Sí? No, bueno, pues está sensacional porque entonces tienes varias oportunidades y tienes esta parte de hacerlo bien, hacerlo por ley y no enredarte con gente que son oportunistas y que lo único que quieren es pues llevarse más dinero de lo que pues podría ser, y sobre todo esta parte de quitarles el dinero y no les van a dar ninguna propiedad. Hay que tener muchísimo cuidado. Entonces, sí, me encanta tocar este tema porque lo estás explicando bastante bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Y muy fácil. Y la verdad es que es importante saber que la gente que está interesada en comprar algo mucho más económico por una propiedad, pues esté muy al pendiente de todas estas, ¿cómo se llama? Todo esto que lo ponen a la, digamos que en el diario oficial, no es en el diario oficial. Se llaman gacetas o boletines. Los boletines. ¿Sí? Entonces, sí, para que estén muy al pendiente, porque además ahora lo puedes checar por internet también, sin ningún problema, en donde tú sí puedes estar revisando y si te interesa, supongo que hay cierta cantidad de personas que pueden pagar ese 10%, me refiero a la, como bien manejaste, entre comillas, boletitos, ¿no? ¿Hay una capacidad? No hay un límite como tal, no hay un límite, es de acuerdo a la demanda, ¿sí? Pero una recomendación que sí quisiera hacerle a tu público es de que si quieren llevar los temas directamente, es complicado. Tú sabes que un juicio siempre se tiene que llevar bajo cierto esquema. Entonces, si va a tener la asesoría, que sea la asesoría de un profesional, ¿sí? Y entonces, si va a estar haciendo alguna inversión en el apoyo, en la asistencia profesional o los servicios profesionales de estos abogados o estas áreas, sí que sean empresas serias. De alguna otra manera, si va a depositar, que no sea a cuentas de particulares, sino que sean a cuentas de empresas morales, que se aseguren que tengan actas constitutivas, que existan, que estén registradas ante el SAT, ¿verdad? Para que se eviten cualquier tipo de especulaciones por ahí o algunas experiencias negativas que puedan llegar a tener. Eso lo dices muy claramente, yo siempre lo estoy repitiendo cada sábado. ¿Y algún teléfono, Rubén, donde nos pueda, Rafael, perdón, donde nos puedas, es que iba a decir Rubio y dije Rubén, donde se puedan comunicar contigo para ese asesoramiento, para que los puedas guiar, un caso a lo mejor muy particular de alguna persona, algún teléfono? Donde sí, muchas gracias. Bueno, pues si quieren de alguna otra manera les doy mi número personal, ¿sí? Para que podamos mandar mensajes o podemos dar una llamada corta por ahí, después ya poder generar algo más, aclarar más dudas si hubiera por ahí. Es el 55-45-32-44-44. Pócar de cuatros. Muy bien. Dame un segundito, tengo que irme a un corte. Permíteme tantito aquí en la línea. Yo voy a un corte comercial, regreso con más aquí en Fórmula Inmobiliaria.
Fórmula Inmobiliaria, 10 de la mañana con 44 minutos de este sábado 24 de octubre. Les recuerdo que estoy transmitiendo directamente en vivo. Y el teléfono en cabina, el 3400-500, que ahí está Emita, bien linda, nos está pues contestando las llamadas y nos los manda por mensajito. Estábamos platicando con el ingeniero Rafael Rubio y pues yo te quiero agradecer. Ya no me dio tiempo de agradecerte en el bloque pasado porque luego dicen media hora, una hora y dicen, uy, es mucho tiempo, pero en la plática la verdad es que se nos va de volada. Yo te agradezco, Rafael, estar aquí. Ojalá podamos estar platicando más adelante en algún otro programa de muchas cosas. Yo sé que tú tienes una variedad impresionante de temas y pues sí nos quedó bastante claro, a mí me quedó bastante claro, pero si necesitan alguna asesoría, algún tema que en especial, pues que se comuniquen contigo. Si puedes dar nuevamente tu teléfono, te lo agradeceré y, sí, y te agradezco mucho. Gracias, Lisette. Sí, no, gracias a ti, a los amigos de Fórmula Inmobiliaria también. Mi número telefónico, por si hay alguna duda o comentario, es el 55-45-32-44-44. Gracias nuevamente por esta oportunidad y esperamos haber sido útiles. Muchísimas gracias, muy, muy útil. Te agradezco mucho, te mando un abrazo y pues próximamente yo creo que estaremos en comunicación contigo. Muchísimas gracias. Gracias, buen fin de semana. Gracias. Y bueno, cambiando de tema, yo les quiero decir que seguimos en esta gran Expo Venta Gala Muebles. No se lo pueden perder. Disfruten del gran evento del año, la auténtica y original Expo Venta Gala Muebles 2021. Más de 60 proveedores en un solo lugar. Vayan y conozcan su gran variedad de salas, recámaras, antecomedores y cocinas integrales a precios directos de fábrica. Además, 12 meses con su tarjeta bancaria. Todo esto y más en la gran Expo Venta Gala Muebles que se está llevando a cabo en Plaza Bulevares. No se los pierdan porque hay fantásticos precios. Así es que está esta oportunidad para este sábado muy agradable y pueden ustedes irse a dar una vueltecita por allá y la verdad es que va a estar muy, muy interesante. La verdad es que va a estar muchas cosas muy agradables ahí. Y bueno, pues ¿cómo les pareció esta entrevista? La verdad es que muy interesante también porque habíamos platicado un poquito acerca de este tema, pero ahora nos quedó bastante claro. Les voy a hacer un pequeño resumen para la gente que sintonizó un poquito más tarde. Esto de los remates bancarios, digámoslo así, se llama pues juicio hipotecario y lo que se hace es un juicio de la parte del banco a la persona que pues debe ese dinero y se lleva a un juicio. Primero, pues obviamente demanda el banco a esa persona por falta de pago y luego, pues obviamente le tienen que notificar a esa persona que debe que lo están demandando y pues se lleva a cabo las pruebas de las dos partes que están en este proceso y ya al final del día se da la sentencia. Y después se hace obviamente la sentencia y la ejecución y después se hace una subasta donde se hace subasta o remate y donde se hace ya la adjudicación. Esto obviamente para que tú puedas entrar a esta subasta tienes que estar muy al pendiente de las gacetas oficiales que hacen para que tú puedas interesarte en alguna de estas propiedades. Para poderte interesar en esto y entrar en esa subasta tienes que dar el 10% del valor de la casa para poder estar en la subasta. En dado caso de que tú te lleves esa subasta, ese dinero pues se aprovecha para la compra de la propiedad. Si no te llevas esa casa, ese 10% que diste para entrar en la subasta se te regresa sin ningún problema. Y después, bueno, pues ya viene esta parte de pues dar derechos a la nueva persona. Después se escritura al nombre de la persona que se llevó esa subasta y ya después, obviamente, se hace la posesión del inmueble. Entonces,
quedó bastante claro. Entonces, para que tengan mucho cuidado de acercarse con los profesionales, no estén dando vueltas con gente que te dice, ay, sí, yo te vendo remates bancarios y yo te vendo. Todo este proceso es lo que es por ley lo que se hace. Sí hay personas que se dedican a comprar esas propiedades y después venderlas, también te las venden más baratas, pero como nos decía el ingeniero Rafael Rubio, tenemos que, cuando se trata de dar dinero, hacerlo a una empresa, tienes que tener, ya sabes, eso sí lo hemos platicado muchísimo, el contrato de compra-venta, y tienes que ir con un notario y todo el proceso que lo hemos platicado ya muchas veces aquí en Fórmula Inmobiliaria. Entonces, la verdad es que estuvo muy, muy interesante y todas esas personas que quisieran adquirir una propiedad a menor precio pueden hacerlo de esta manera. Es algo que es legal y es algo que está dentro de lo que puede ser. Y tú puedes ver las diferentes propiedades para ver cuál de todas te interesa y poder adquirir con el 10% el momento se da un día y una hora y el lugar y todo eso ya te lo informan en la Gaceta. Así es que para que estén pues muy bien informados de todo esto, porque sí es importante después, luego nos damos muchísimas vueltas y no es tan fácil conseguirlo o estás con la persona equivocada para hacerlo. Entonces, mejor asesórate muy bien y pierdes el cuidado. Por otro lado, quiero platicarte que pues hay muchos lugares aquí en Querétaro donde se vive de maravilla. Estamos muy acostumbrados en Querétaro de vivir en condominios. Todos los desarrolladores realizan condominios en donde tienen muchas amenidades. Hay condominios en donde las amenidades son infinitas, hasta clubes dentro de estos condominios. Pero lo que yo te quiero comentar ahora, que sí hay lugares maravillosos y hermosos donde vivir, solo que tú te tienes que adecuar a qué es lo que quieres, cómo quieres vivir, en qué lugar de todo Querétaro te gustaría vivir. Y mucha gente viene de la Ciudad de México o de otro tipo de ciudades en donde hay mucho más tráfico que aquí ya hay bastante tráfico, pero mucho más. Entonces, las distancias de un principio se les hacen bastante cortas. No sé, ir de Juriquilla al centro, dicen, no, hombre, está rapidísimo, pero cuando ya te adecuas a vivir en este lugar y te empiezas a hacer queretana de alguna manera o queretano, pues las distancias se te hacen largas. Entonces, sí es importante cuando vayas a ver una propiedad, cuando vayas a estar en un recorrido, hay mucha gente que viene y dice, no importa, lo que me gusta es que esté bonito, que esté agradable, que tenga áreas verdes, pero su lugar de trabajo es del otro lado de Querétaro. Y en ese momento no les importa porque vienen de ciudades grandes en donde lo más rápido es media hora. Y aquí lo más lejos son 20, 40 minutos, 45 cuando mucho. No llegas a una hora. Si quieres recorrer todo Querétaro, bueno, pues tal vez sí, dependiendo de la hora del día. A lo que voy con todo esto es que cuando vayas a comprar una casa o rentar una casa, asegúrate de que ese lugar está cerca de tu lugar de trabajo, de la escuela de los niños o donde más puedas hacer tu vida. Hoy en día, que todavía mucha gente estamos haciendo en nuestro trabajo desde casa, están tomando decisiones a lo mejor muy fáciles de decir, no, pues como estoy en línea, no me importa mucho trasladarme porque no estoy saliendo. Pero en el momento en que podamos salir y esto se haga como que más semáforo verde, vamos a ver la diferencia con todos los coches o todo lo que necesitamos estar ahí. Entonces, hay que tener mucho cuidado a la hora de escoger el lugar donde queremos vivir, porque sí es importante que no nos dejemos llevar por esta impresión maravillosa de los condominios que te dicen, es que no necesitas ni salir de casa porque todo tienes aquí. Eso muchas veces es real, pero si tú tienes que salir para trabajar
o para llevar a los niños a la escuela, o a los jóvenes, o los mismos jóvenes, a lo mejor tú ya no los llevas a la escuela, pero ellos sí se trasladan y tienen que irse a diferentes universidades lejos de donde viven. A lo mejor es retomar la situación y decir, ¿qué es lo mejor para nosotros como familia vivir en dónde? Si no te importan las distancias, pues hay lugares maravillosos en este Querétaro donde puedes estar en contacto con la naturaleza. A mí que me encanta estar en contacto con la naturaleza, la verdad es que es algo maravilloso. Es importante que puedas tener, muchos condominios lo tienen, o fraccionamientos, porque la mayoría son condominios, pero hay fraccionamientos que son muy grandes que puedes adquirir algún inmueble en renta o en venta en donde se acomoda a todas tus necesidades. Y hablando de ese tema precisamente, de lugares donde vivir, hay una casa muy, muy hermosa en renta. Es una casa que es en Valvanera, es estar muy cerca de la naturaleza, la gente que le gusta vivir en paz, tranquilo, caminar y ver todo los árboles y todo eso. Bueno, pues se renta una casa de 3 recámaras, cada una con baño y vestidor, sala de televisión, lugar para 2 autos, una sala divina, un comedor maravilloso con cocina, también gran cocina de granito, la alacena amplia, un cuarto de servicio también bastante amplio y el jardín también muy hermoso. Tiene bar en la sala, total 4 baños y medios, porque tiene, pues, como bien decía, una sala de televisión y un lugar para vivir maravilloso. Se pueden comunicar si les gustaría estar viviendo en estos lugares al 442-133-4977. 442-133-4977. Esta persona pues les va a dar el recorrido para las personas que les gusta vivir con naturaleza alrededor. Es un lugar muy, muy hermoso, la verdad es que vale la pena. Y bueno, también hay otros lugares también muy, muy maravillosos. A veces nos dejamos guiar por la moda o porque está cerca el centro comercial o porque, no sé, ahí vive tu amiga o tu amigo o tu familiar. Es importante que veas y que hagas tu lista de prioridades y qué es lo que te gusta, porque a lo mejor a ti no te importa que esté cerca el centro comercial o a lo mejor a ti no te importa que esté cerca de eso, pero sí te importa que el condominio o el fraccionamiento tenga ciertas características porque ahí vas a pasar más tiempo. Entonces, muy bien, haz tu lista de necesidades, de cualidades o de tus requerimientos o lo que te gustaría o en donde te gustaría vivir para que puedas tener un lugar donde estar, una casa y un hogar donde quieras llegar o quieras estar mucho tiempo ahora que estamos más tiempo en casa. Ese tipo de cosas son muy importantes porque con esta pandemia sí se dio muchos casos en los que ya no querían estar en ese lugar por esto mismo de que no pueden estar o no les gusta o pasaban mucho tiempo fuera de casa y lo utilizaban nada más para, pues, bañarse, dormir, comer cualquier cosa en la mañana y todo el día estaban fuera. Entonces, valoraron más esos espacios. Bueno, pues esto ha sido por hoy aquí en Fórmula Inmobiliaria. Se quedan con Natividad Sánchez en Fórmula Turística. Me despido por el día de hoy. Nos escuchamos el próximo sábado en punto de las 10 de la mañana. Y yo me despido diciéndote que nada de esto es posible si no tienes salud. Cuida mucho tu salud mental, tu salud física, tu salud emocional. Tiene todo que estar en equilibrio. Mi nombre es Lisette del Valle y nos escuchamos el próximo sábado. Hasta la próxima.